Vamos a continuar, hermanos, estudiando la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a tener una palabra de oración antes de continuar con esta meditación. Padre, te damos gracias, te amamos, te alabamos, te adoramos, Señor, porque vemos tu bondad en nuestras vidas todos los días, Padre, y porque tu palabra nos guía en todo, Señor. Ahora, Señor, que la vamos a abrir, que vamos a meditar en ella, tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en esta meditación. Tu Santo Espíritu sea el que nos muestre lo que tú nos quieres mostrar, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, pero sobre todo que nos dé un corazón sensible, sencillo, humilde y lo suficientemente doblegado, Señor, para obedecerte completamente en lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hemos venido estudiando esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, hermanos, y la semana pasada, como les decía, ya estábamos entrando a la parte práctica de esta carta. Pablo generalmente, o casi todas sus cartas, tienen una parte muy doctrinal, ¿verdad? Una parte de enseñanza, doctrina, y después viene una parte práctica en donde Pablo nos está diciendo cómo vivir, cómo aplicar esas enseñanzas que él está dando en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y en esta carta a los tesalonicenses, ahora Pablo va a empezar, desde la semana pasada él decía que oraran por él. Le decía a la iglesia, hermanos, les pido que oren. No pedía, como les dije, ni por sus enfermedades, ni por sus tribulaciones, ¿verdad? Él decía que estén orando porque la palabra de Dios corra, porque la palabra de Dios llegue a quienes debe de llegar y sobre todo por ser librado de hombres malos, ¿verdad? De poder ser librado de las obras del enemigo, de cualquier cosa o de cualquiera que quiera detener que la obra de Dios, que la palabra de Dios llegue. Y ahora vamos a entrar al versículo 6 y, hermanos, una advertencia en este versículo 6. La primera es, mucha gente toma este tipo de pasajes, ¿verdad? Para levantar, para decir, para autorizarse, hermanos, para ser como cristianos de primera y cristianos de segunda. Muchas personas toman este tipo de pasajes, ¿verdad? Para decir, espérame, yo soy cristiano de primera porque no hago lo que los cristianos de segunda hacen. Y entonces creemos que hay cristianos, ¿verdad?, que están un poquito más arriba y otros cristianos que están un poquito más abajo, hermanos. Y no es así. Es la más grande mentira de Satanás, la más grande mentira que podemos pensar. Vamos a leer ahí en el segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 9, dice: pero rogamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Y a veces este pasaje en donde dice que os apartéis de todo hermano, ¿verdad? Lo dice, es más, hermano, ahí lo dice la Biblia, que nos apartemos, que lo hagamos a un lado al hermano, que es más, lo corremos de la iglesia. Si anda desordenadamente, lo corremos de la iglesia, ¿no? O a veces me han dicho, pastor, ¿qué vamos a hacer con el hermano fulano que hace esto? Como que yo soy el que debo de tomar la decisión, no sé si de correrlo o de qué. Y parece que damos esta impresión, hermanos. Primero, nos autoponemos nosotros en un lugar en alto, ¿no? Como si fuésemos nosotros cristianos de primera. Como les decía hace rato, ya hay otros hermanos allí que son los cristianos de segunda, ¿no?
Y esta no es la idea de lo que está diciendo Pablo. Tenemos que leer todo el contexto, finalmente cómo termina este capítulo. Lo vamos a ver las siguientes 2 semanas, pero no es esa la idea que quiere dar Pablo. No es decir que tenemos que, ¿verdad?, apartarnos, agarrar a ese hermano, ¿verdad?, ponerlo a la mitad del patio, lo subimos, ¿no?, en un cadalso y lo quemamos en las llamas de nuestra ira santa, ¿verdad?, por lo que aquel hermano ha hecho. No es así, hermanos. Y para poder entender un poco lo que quiere decir Pablo, déjenme ir de abajo hacia arriba. Déjenme ir de atrás hacia adelante. Déjenme ir del versículo 9, que es el último que leímos, al versículo 6, para poder entender qué es lo que quería Pablo decir. ¿Qué es lo que exactamente quería decir Pablo con apartarnos de ese hermano? Primero que nada, Pablo lo que está estableciendo es que todos tenemos, ojo hermanos, todos tenemos, y déjeme decirlo así, la obligación de dar un ejemplo digno de seguir. Dice, porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo lo que les está diciendo a los hermanos, viene diciendo algo que ahorita lo vamos a ver, pero lo que está diciendo Pablo es, todos tenemos la obligación, si ese es el caso, todos tenemos la misma obligación de dar un ejemplo, de vivir una vida que sea digna de ser imitada. Y esa es la primera pregunta que nos deberíamos de poner en la cabeza. La vida que yo tengo, la forma en que yo vivo, me vean o no, hermanos, me vean o no, ¿es una vida que merece ser imitada? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo me conduzco en la escuela? ¿Cómo me conduzco con mis compañeros de escuela? ¿Cómo me conduzco con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me comporto manejando? ¿Cómo me comporto en el transporte público? ¿Cómo me comporto cuando hago una fila en X lugar? La forma en que yo me comporto en esos lugares ¿es digno de ser imitado? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. La verdad es que yo le podría decir a alguien, mira, imítame a mí, veme cómo yo me comporto en estos lugares. Veme cómo yo me comporto en mi trabajo. Ve cómo yo me comporto, porque Pablo sí lo decía, ¿eh? Por supuesto que Pablo sí lo decía. Y además, fíjense, cómo me comporto en esos lugares independientemente de los derechos que yo tengo. No importa las circunstancias, porque a veces, hermano, siempre decimos, ay, es que me agarró en mis 5. Ay, no, hermano, es que pues yo tengo derecho, pues es que el otro no tenía derecho. Y entonces sentimos como que eso nos da derecho de comportarnos como no debiéramos comportarnos. ¿Nuestra conducta es digna de ser imitada? Pablo dice ahí en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La pregunta es, si Cristo estuviera aquí haciendo esta fila, si Cristo estuviera aquí en esta oficina, si Cristo estuviera aquí en esta circunstancia, ¿cómo se comportaría el Señor? Y a veces se me cae la cara de vergüenza de mí mismo, no de nadie más. Si el Señor estuviera aquí, ¿no?, en esta oficina, si el Señor estuviera aquí en esta banca, en esta escuela, si el Señor estuviera en cualquiera, donde estemos, hermano, ¿cómo se comportaría el Señor? Pues es nada más así de sencillo. Y entonces yo lo imitaría para que la gente que me ve, mis hermanos que me ven, puedan imitarme. Y entonces probablemente, ¿verdad, hermanos? Ya no nos sentiríamos, ¿cómo se llama? A veces tan crecidos, ¿no? Así de,
de poder señalar a otros. Si nada más, yo siempre, cuando pienso y cuando alguien me dice, ay, es que el hermano fulano hace y dice, y deberíamos de hacer, yo siempre digo, hermano, pues si no tenemos una conducta digna de ser imitada, ¿por qué usted piensa que el hermano debería de ser, le deberíamos de hacer o decir o corregir o cualquier otra de las cosas? Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros. Pablo puede decir, miren hermanos, vean cómo me conduzco. De hecho, este es el discipulado, hermanos, al final del día. El Señor nos mandó no nos mandó a ganar almas, ojo. Sí, pero teníamos que ir más allá. Nos mandó a ser ¿qué? Discípulos. ¿Y el discípulo qué es? Alguien que aprende de mí. ¿Y qué aprende? No lo que yo le digo. ¿Qué aprenden de mí? Lo que yo hago, cómo yo vivo. Sus hijos no van a aprender de usted lo que usted les dice, hermanos. Nuestros hijos aprenden de nosotros lo que ven en nosotros. Punto. Y esto es lo que dice Pablo, que nosotros debemos dar un ejemplo digno de imitarse. También Pablo lo que dice es que debemos vivir ordenadamente. Vivir ordenadamente. Y ahorita vamos a ver a qué se refería Pablo en este contexto. Y no me voy a mover de allí, hermanos, porque tendría una aplicación muy extensa, pero con estas tres cosas, hermano, es suficiente. Versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Fíjense, antes Pablo termina diciendo que ser imitadores, ya desde aquí habla de que debemos tener una conducta digna de ser imitado, de ser imitada, pero Pablo lo que habla es de no vivir desordenadamente. Ahora, no vivir desordenadamente tiene muchas aristas, muchos conceptos de lo que debería de ser no vivir desordenadamente. Podríamos hablar de muchas cosas, pero en este contexto específico Pablo menciona tres cosas nada más. 1, vivir con honradez e integridad. El primero es vivir con honradez e integridad. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, ni comimos de balde el pan de nadie. Exactamente no sabemos qué quería decir Pablo con no comer el pan de balde, no comer de balde el pan de nadie. Alguien me podría decir lo que entiende y otra persona, y yo les puedo decir lo que entiendo, pero en todo el contexto, ¿verdad? Podemos entender que era algo así como vivir con honradez y con integridad frente a los hermanos. Vivir con honradez y con integridad frente a los hermanos. ¿Qué es honradez? Hacer lo correcto. ¿Qué es integridad? Hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Lo repito. Podríamos entrar en una definición muy profunda, pero vamos a hacerlo sencillo. ¿Qué es honradez? Hacer lo correcto. ¿Qué es integridad? Hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Hacer lo correcto cuando no está ningún hermano alrededor nuestro. Cuando no hay nadie que pueda juzgarnos. Cuando estamos, déjeme decirlo, solos. Nunca estamos solos completamente. Pero cuando puedo estar completamente solo, aún en medio de eso puedo hacer lo correcto. ¿Usted se comportaría igual en su oficina o en su escuela, donde sea, ahí como está usted, tal vez solo, o con algunos hermanos que estuvieran allí con usted?
O sea, ¿nos comportamos igual como somos aquí que como somos en otro lado? Eso es integridad. Y lo que dice Pablo es conducirnos con honradez e integridad en donde quiera que estamos. Segundo, actuar con diligencia. El viernes tuve una reunión con un grupo del colegio de cristianos, solo soldados de oración. Les hablaba acerca de esto de la diligencia. Dice Pablo, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. La diligencia es un tema, hermanos, crucial para el mundo en general, pero para el cristiano es muy importante. Perdón. Porque a veces les decía a los soldados de oración, pensamos que los cristianos no nos aplican las leyes de allá del mundo, ¿verdad? Pensamos que Dios nos va a bendecir, no importa de qué manera. Y hermanos, la diligencia es una parte crucial de nuestra vida. Es más, la diligencia es un asunto crucial de nuestra propia prosperidad. No hay camino, hermano, fácil. Y Pablo el apóstol decía, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Pablo, para no ser gravoso a las iglesias, él tenía un oficio. Él tenía un oficio. Él era constructor de tiendas. En la época de Pablo, las tiendas eran tiendas de pieles, se usaban para la gente que viajaba, para los que tenían animales se usaban para muchas cosas. Se ponían las tiendas en el desierto, eran como tiendas de campaña, pero estas eran de pieles. Y Pablo era un constructor de estas tiendas. Él las construía y las vendía. Ya me imagino a Pablo, no, jefa, es que véngase mañana se lo tengo. Híjole, me gasté el anticipo, pero mire, deme el siguiente pago y ya se la tengo en la tienda para la otra semana. ¿Qué dice Pablo? Pablo era un misionero, Y déjeme decirle, Pablo tenía derecho a que la iglesia lo sustentara. Sin embargo, no usaba de ese derecho. Y Pablo, ¿qué era lo que hacía? Decía, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche. De día, Pablo hacía sus tiendas, fabricaba tiendas, las vendía. Y yo creo que, me imagino, así da a entender la Biblia, en las tardes era cuando iba, daba clases, visitaba la iglesia, tenían reuniones. Digamos que temprano trabajaba de fabricador de tiendas y más tarde trabajaba de misionero. Por eso dice, trabajamos con afán y fatiga día y noche. Oye, pero el Señor dijo que no os afanéis. Y Pablo dice que trabajaba con afán. La parte clave es la diligencia, hermanos. Es la diligencia. El Señor, cuando dijo no os afanéis, no nos dio una licencia para vivir, ¿verdad? Sin trabajar y que Él nos iba a proveer todo. No. El principio de nuestra propia prosperidad es la diligencia. Y finalmente, para con los hermanos, conducirnos con amor. Dice, con amor, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Saben qué demuestra eso? Un gran amor. Pablo no quería ser gravoso para sus hermanos, para los hermanos de la iglesia. ¿Qué significaba ser gravoso? Pues que los hermanos lo sostuvieran de alguna manera. Ahora, ¿tenía derecho? Por supuesto que tenía derecho Pablo a ser sostenido por las iglesias. Tenía todo el derecho de que las iglesias lo sostuvieran. Todo el derecho. Sin embargo, él no usó de ese derecho. Y a eso, hermanos, es a lo que yo les digo. ¿Podemos dar ejemplo aunque tengamos derecho de lo contrario? Una vez un muchacho de mi despacho le gritó a otra, su compañera de trabajo. Le levantó la voz. Y lo mandé llamar a la oficina. A ver, ven, chaparrito.
Le digo, oye, aquí no te voy a permitir que le grites a una dama. No, pero es que ella me gritó primero. Le digo, después hablo con ella, pero está prohibido, le dije. Prohibido que un hombre, y así le dije, que un hombre le grite a una mujer aquí en el despacho. Lo contrario, ya lo veré. Pero que un hombre le grite a una mujer, eso no está bien. No lo voy a permitir. Pero es que ella primero me dijo y luego me gritó. Bueno, pues si te gritó te vas a tener... Pero yo tengo, si ella me grita tengo derecho. No tienes derecho, chaparro. No hay manera como me lo digas. No tienes derecho. Y solo esta vez te voy a dar la oportunidad. Hoy solo esta vez te voy a dar la explicación. Después ya no te la voy a dar. Si una mujer te grita, la gente puede pensar muchas cosas de ella, que está enojada, que está molesta, muchas cosas. Pero si un hombre le grita a una mujer, nunca vas a dejar de ser un patán. Y eso no lo voy a permitir. Como lo veas. Y no quiero un despacho donde se diga que somos unos patanes, ¿no? Es eso, hermanos. Podemos, los cristianos, digo, él no es cristiano, este amigo no es cristiano, él no conoce esto, pero no importa los derechos. Pablo tenía derechos. 1 Corintios 9:1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús nuestro Señor. A Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusen, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y digo solo esto como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey de trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? O si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todos por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncien el evangelio, que vivan del evangelio. Pablo tenía derecho de que los hermanos de Tesalónica lo sostuvieran, sin embargo él dijo, no voy a poner ese tropiezo en ustedes. ¿Por qué? Por dar ejemplo. Vivir ordenadamente es dar este ejemplo, ¿sí? Aún y cuando tenemos derecho. Cuando Pablo tenía derecho a recibir de los hermanos, sin embargo, rehusó de este derecho con tal de ser ejemplo. Se comportó con honradez, se comportó con diligencia y se comportó con amor para dar ejemplo. Para dar ejemplo. Y finalmente, esto es para enseñar y restaurar a otros. Versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hermanos, ¿verdad que visto al revés es muy diferente, hermano? Y no porque no podamos analizarlo, así, sino es para entender qué quiso decir Pablo. Déjeme decirle, no es juzgar, hermano, al hermano. No es juzgarlo, no es señalarlo. No es, déjeme decirlo, literalmente apartarnos del hermano. No es decirle, a ver, hazte para allá feo. No es eso. No es levantarlo aquí en el medio y juzgarlo, ¿verdad? Y hacer escarnio del hermano.
No es decir que el hermano es un hermano de segunda y nosotros somos de primera, no. El objetivo es enseñar y restaurar al hermano que ande desordenadamente. Cuando hablamos de andar, hermanos, es de una vida continua. No estamos hablando de aquel hermano que cae y se arrepiente, hermano. De aquel hermano que en algún momento se tropieza y puede decir, me arrepiento, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a otros si es que también afectó a otros. No estamos hablando de ese. Ese hermano, por supuesto, ni siquiera le perdonamos y le perdona a Dios y ni siquiera nos acordamos ya más de sus fallas. Estamos hablando de aquel hermano que anda constantemente desordenadamente, que anda continuamente en el desorden. Aquel hermano en este contexto que es deshonesto. ¿Hay hermanos deshonestos, hermano? Sí. Negligentes. Vamos a ver la siguiente semana los efectos de la negligencia. Que anda en desamor. ¿Y sabe qué es, hermano? Es mostrarle su pecado. ¿Pero para qué? Para que se arrepienta. Para restaurarlo. Para restaurar al hermano. Déjeme decirlo, es apartarnos de él, y lo dice más adelante Pablo, no es apartarnos para echarlo, sino mostrarle al hermano su pecado para restaurarlo. Más o menos es lo que dice Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es de esto que está hablando Santiago. Pablo también lo explica un poco ahí en 1 Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Sí era grave lo que estaba haciendo esta persona. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es muy claro qué quería decir Pablo, pero era algo así como no es juzgar, era algo así como mostrar el pecado del hermano, pero con el objetivo de que el hermano se arrepintiera y fuese restaurado. No estamos hablando aquí de juicio, de separación, de correrlos de la iglesia, de juzgarlos, de señalarlos, hermanos. No estamos hablando de eso. ¿De qué estamos hablando? De restaurar al hermano que anda desordenadamente. De amarle. Cuando un hermano anda desordenadamente, hermanos, lo que debería de surgir en nuestro corazón es más amor hacia el hermano. Compungirnos, es lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios. ¿Que no se han dolido del hermano que anda desordenadamente? ¿Que no se han dolido de ese hermano que está, que anda como no debe andar? Más bien debieran de reunirse, confrontar al hermano, en dado caso separarlo, pero no separarlo, y te corremos y vete, no, separarlo para que vea que está haciendo mal y eventualmente restaurar al hermano. No hay hermanos de segunda, hermano. Y nada más piensa usted, ¿yo soy ejemplo? Vamos a leerlo al revés y vamos a entender bien. Más bien vamos a leerlo como debe de ser. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis de imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Si alguien anda desordenadamente, apártenlo, restáurenlo, porque hermanos, sabemos cómo debemos andar. Y más bien nos debemos de ver a nosotros. ¿Soy digno de ser imitado? ¿Soy íntegro, diligente, amoroso con los hermanos? ¿Debería de ser esta mi conducta? ¿Y si lo soy? Pablo nos diría, si alguno cree estar firme, ¿verdad? Mire que no caiga. Porque la realidad, hermanos, es que todos, hermanos, todos, nadie nos podemos poner de pie y decir, hermano, yo sí no fallo, hermano, yo sí no fallo, yo soy impecable. Hermano, nadie de nosotros podemos ponernos en pie. Siempre que confrontamos a un hermano, es simplemente para restaurarle, sabiendo que nosotros no somos por mucho lo que Dios espera que nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, te amamos, te adoramos, te alabamos, Señor, por el amor que tú nos tienes. Gracias, Padre, porque sabemos que tu gracia nos alcanza a todos, Padre bendito, porque sabemos que tu gracia es maravillosa, que aun cuando no somos lo que debemos de ser, aun cuando no somos, Señor, por mucho lo que tú esperas de nosotros, tú nos ves con tu gracia, Señor, y que así veamos con tu gracia a todos nuestros hermanos. Aún aquellos hermanos que probablemente en este momento no anden ordenadamente, Padre, pero que seamos aquellos cristianos amorosos suficientes para restaurar a nuestros hermanos, para confrontarlos, Señor, con amor, con el amor tuyo, para confrontarlos con integridad y con diligencia, Padre, pero sobre todo para que el hermano sea restaurado. Cualquier hermano sea restaurado y así todos juntos, Señor, sigamos creciendo hasta parecernos a ti, Padre, hasta ser iguales a ti. Gracias, Señor, porque vemos tu gracia en todo lo que nosotros, en toda tu palabra, Señor, hacia nosotros. Una gracia inmerecida, pero una gracia maravillosa hacia nuestras vidas. Y que, Señor, tu gracia nos siga santificando, perfeccionando todos los días, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.